Desde hace varios meses tenía pensado hacer este video sobre Emilia, pero la verdad no lo priorizaba, en parte porque su estética y su gran colaboración con los del espacio me daban una idea completamente distinta de su música. Me invitó a la pista. De esos casos en los que me terminé sorprendiendo, ya verán si para bien o para mal. Pero primero y como siempre, hagamos un breve resumen de su historia para darle contexto a su música. La vida artística de Emilia es un tanto diferente a la ya no tan nueva ola argentina de la que he hablado un montón de veces. Ella no se adentró a la música a través del rap, del freestyle, y fue más adelante en su carrera que empezó a conocer a quienes serían los integrantes del subgrupo Los del Espacio. Sus primeros acercamientos a la música estuvieron influenciados por su abuelo, quien es músico y fontanero, pero los demás integrantes de su familia siempre fueron panaderos. Ella cuenta entre chiste y chanza: mi papá tiene 3 hermanos y todos han salido panaderos, así que en mi caso la frase "en mi casa nunca faltó el pan" no puede ser más cierta. Durante la escuela, sus primeros referentes en la música eran las divas pop que aparecían en MTV. Más adelante veremos cómo eso impactaría de sobremanera en su carrera. Por allá en 2012 a Emilia se le presentó una de las primeras oportunidades dentro de los medios masivos, por lo menos según pude encontrar, pues es escogida como figura de una campaña publicitaria de 47 Street, una empresa de ropa y accesorios, o 47 Street, no sé cómo le dirán en Argentina. La empresa organizaba un concurso llamado 47 Te Busca o 47 Te Busca y Emilia quedó. Me anoté en el primer casting a los 15 años. Gracias a esta campaña es que podemos encontrar su primera grabación, así sea de un cover en buena calidad. Diablos aguamándote. Y un momento de este mismo video funcionaría casi que como presagio. Mis amigos felices. Que me mande saludos cuando esté en tele o cuando sea estrella, que me acuerde de ella, ¿no? Pero siempre es tierno encontrar material del artista en esta etapa llena de sueños e ilusiones y saber que luego la lograron. Cuando Emilia se gradúa de la escuela, curiosamente empieza a estudiar literatura, decisión que ni ella entendería bien. Cuenta: hace 2 años estudiaba literatura en Rosario. Cierto día me puse a cantar y a tocar la guitarra frente a unos compañeros cuando uno de ellos me dijo: ¿qué haces estudiando literatura? Y yo pensé: es verdad, ¿qué hago? Si yo siempre fui súper showcera. Entonces, envalentonada, me encerré en el baño donde había más acústica a hacer covers de canciones de cumbia pop. Vamos a dejarnos sin jugar con sentimientos. Gracias a esos covers llega la primera gran oportunidad de Emilia, pero esta vez dentro de la industria musical. Fer Vázquez, integrante de Rombay, grupo uruguayo de cumbia pop, se contacta con ella, tienen un par de entrevistas y termina siendo la nueva cantante de la agrupación. Es que yo quiero más y más y más. No pude encontrar los créditos en las canciones que participó Emilia, entonces no sabría si en este punto ella estaba componiendo para la agrupación también, puede que sí, pero igualmente su paso fue fugaz y musicalmente hablando la agrupación tampoco exigía o llevaba el canto de Emilia a lugares extraños o novedosos. Lo que más le provoca es que solo hay. Es más, a mi parecer, la interpretación y la técnica vocal de Emilia estaba muy por encima que la de su compañero Fer, por lo menos de lo que escuché en las versiones de estudio. Ahora, aunque fueron solo 2 años de Emilia en Rombay, ella cuenta que le sirvió como aprendizaje con respecto a la industria, su puesta escénica y la experiencia en estudio. Llegó a participar en festivales como Viña del Mar y, de cierto modo, siguiendo los pasos de algunas de sus referentes pop que se dan a conocer en un grupo popular y luego terminan saltando a su carrera solista. Emilia en 2018 deja Rombay y dice: el proceso empezó en 2018 cuando yo dije: quiero tener algo que me dé identidad. Más allá de la música, que es difícil de encontrar una identidad musical, yo quería encontrar algo y que la gente dijera: eso que tiene Emilia es de ella. De esta manera, en 2019 firma con Walter Colm Entertainment, quienes tenían en su roster figuras como Maluma, CNCO o Carlos Vives, y lanza su primer sencillo bajo Sony Music Latin, Recalienta, sencillo que curiosamente en sus créditos se encuentran 2 colombianos, Camilo y Farina. Este sería el inicio de la carrera solista de Emilia. Tú por allá, yo por acá. Un comienzo algo genérico para su momento, considerando la cantidad de artistas que estaban haciendo pop sobre instrumentales de dembow para entrar por el lado urbano al ámbito comercial. Un reggaetón diluido que le guste a la mayor cantidad de personas posible. Reggaetón que después ella misma catalogaría como genérico. Me encanta el reggaetón, pero sentía que cada vez que hacía una canción así salía un reggaetón muy genérico. Quería salir de eso. Tal vez lo que podemos agarrar de esta época es que eran claras las pretensiones de Emilia y su equipo por llegar a un público masivo. Canciones como Billion mostraron una faceta más provocadora. Me manda mili, 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 mili.
Alejándose de la marca sutil y adolescente que traía con Rombay, Policía tendría influencias de la cumbia, del pop, del reggaetón, pero su intención y composición es diametralmente distinta a lo que hacía en la agrupación uruguaya. Después, en 2020, sería la primera colaboración de Emilia con quienes venían rompiendo en la escena argentina, entre ellos Big One, reconocido productor que ha trabajado con todos los del espacio, y FMK, quien además de tener su proyecto solista, es un gran compositor y ha trabajado como coautor para muchos artistas, entre ellos María Becerra. Y aunque esta canción es otro tema más de popetón, Estamos hechos para esto, bebé. supongo que sería la puerta de entrada de Emilia a ese grupo de artistas, pues luego la veríamos colaborar con Duki, FMK otra vez, Roger King, Tiago, y el trabajo en la producción por Big One tanto en el primero como en el segundo disco. Y ya sea por las influencias de ella en el momento o por su entorno, vemos como su manera de escribir y su cadencia al cantar empieza a mostrar pinceladas de R&B. Rápido Lento con Tiago e Intoxicado con Nicki Nicole son temazos en donde enseña esa versión. Nos vemos, siento que se para el tiempo, aunque nos comamos. Temas que hacen parte de su primer álbum de larga duración, Tú crees en mí, donde también está el hit con Duki, un disco que destaca por su composición y por una producción sencilla, sin arriesgar mucho, pero que acompaña de manera sólida la voz de Emilia. Instrumentales llevadas hacia el R&B, reggaetón, pop. Latin Girl. Empieza con unas armonías vocales bien pop, Dale, dale, dale. haciéndole honor a la referencia de Cristina Aguilera, luego sobre una base de dembow flexea un poco, No hago nada y soy noticia. El tema en general es como una especie de homenaje a la mujer latina, pero utilizando un extranjero de receptor, como cantándole a un gringo de lo duras que son las latinas. Un paseo por mi city y te vas a querer mudar. Seguro estoy sobreanalizando el tema, pero entendiendo que este es el primer disco de Emilia bajo un sello disquero major, la canción se podría interpretar como ella cantándole a la industria musical latina, que a veces intenta replicar fenómenos artísticos anglo, y es como ¿pa' qué si las latinas también tienen lo suyo? Aunque tal vez no tiene nada que ver con eso y lo lleve muy lejos. El disco además nos trae dos versiones de Emilia que se contraponen. Por un lado, la más reggaetonera y explícita en su momento con 420, Se pone perra para el perreo. tiene un pequeño llamado al perreo de antaño, este tema de Tego y Yandel. Oh, te da hasta que el sol salga. Quiero que ella mueva su cuerpo. Y por otro lado, completamente opuesto, está la versión más cantautora pop con La Balada, una canción que tiene una guitarra acústica, melodías muy amigables y, como lo dice su título, es la balada del disco. ¿Cuántas veces me mentiste viéndome a la cara? Gracias a este álbum, Emilia consolida su carrera solista. Para hacer su primer trabajo tiene una recepción enorme, por lo menos en términos de reproducciones, en donde 3 canciones superan las 100 millones y la collab con Tiago está ahí cerquita, y acertó en hacerlo un disco corto de tan solo 8 canciones, pues no es reiterativo, no es pesado. Esas 8 canciones nos permite conocer bastante bien la paleta de colores que manejaba Emilia en ese momento. Sin embargo, tal vez lo que le faltaba era encontrar un diferencial frente a otros artistas de la escena, algo que la hiciera destacar o por lo menos ser fácilmente reconocible, esa identidad de la que hablaba al principio. Yo quería encontrar algo y que la gente dijera, eso que tiene Emilia es de ella. Pues parece que con Punto MP3, con su segundo disco de larga duración, lograría eso, un álbum que, a diferencia del primero, tiene un concepto que atraviesa lo musical, la comunicación visual y el lenguaje en redes, un concepto que está compuesto por las influencias de Emilia en su adolescencia, cómo se consumía la música en los 2000, MTV, un reproductor MP3, la estética Y2K y los colores vivos y brillantes. Emilia cuenta, a medida que fui creciendo iba viendo en canales de televisión como MTV todos los videos de las divas del pop que estaban en su auge. Crecí escuchando esa música y mis primeros recuerdos con la música fueron escuchando el MP3, entonces me parecía interesante poder traer a la actualidad un poco de eso a nivel musical y visual. De esta forma, la portada del álbum en plataformas es el disco en físico, los nombres de los títulos terminan con punto .mp3 como si estuvieran en este formato, algunos de los nombres están escritos con guiones porque así pasaba cuando uno descargaba canciones y las metía en el MP3. El anuncio de sus shows son como juegos tipo pixel art en donde va desbloqueando niveles y como base, lo más importante, la música. Encontramos claras influencias de la música de los 2000, sintetizadores afilados que nos recuerdan a producciones tipo Usher, como por ejemplo en Facts, instrumentales electropop que nos recuerdan a los Black Eyed Peas, de hecho Exclusive los menciona, o a la era Toxic de Britney Spears en canciones como Jet Set. En
general, como dice Emilia, estuvo muy influenciado por estas divas pop que creció escuchando. Menciona a Fergie, Nelly Furtado, Missy Elliott, Rihanna, Beyoncé. De nuevo, muy pop 2000ero el cuento de cuando estas divas tenían ese estatus icónico particular de la época. Pero lo más interesante de .mp3 es que no suena como una imitación o un tipo de copia de esa época, sino que es una reinterpretación de esos sonidos. Es lo que uno imaginaría que sonaría una estrella pop de los 2000 en esta época. El flow de Emilia cuando hace versos más rapeados, su interpretación agresiva y nasal como en Exclusive, la producción de Big One a veces incluyendo beats pesados en medio de un tema pop dándole un toque un poquito experimental, la inclusión del funk carioca o los hooks de canciones como GTA, en donde Emilia no tiene que hacer grandes saltos en la melodía para que sea catchy. En los ganchos cada vez más predomina la rítmica del flow que la melodía como tal. Todos estos elementos convierten el disco en una propuesta refrescante. Suena actual, así esté tan influenciado por lo que sucedía hace 20 años. Un golazo si me lo preguntan. En cuanto a las letras, también encontramos mayor variedad. Guerrero es una canción que escribió pensando que estaba pasando por un cáncer, siendo así el tema más sentimental y minimalista del disco. A 1000 kilómetros se la escribió a los fans, pues para ellas son como un espacio seguro, son quienes la recuerdan que siempre está en casa. En Facts, la apertura del disco habla sobre su historia en la música, cómo llegó a donde está, demuestra que ya se cree la película, se siente más segura de sí misma, pero aún así va por más. Así, .mp3 a mi parecer cumple con su premisa, lanzar a Emilia a su era popstar, filtrando, modificando, experimentando con influencias 2000eras, sin perder el foco de lo que sucede en la música actual. Un disco que a mí, José, me sorprendió para bien. Hay un par de temas que no me terminan de convencer, como Muñecos o 24 horas, pero ciertamente es un trabajo que me cerró la boca por los prejuicios que tenía, y eso siempre es bonito que pase, es una de las vainas lindas de la música. Si les gusta el pop, recomendado, pero también cuéntenme ustedes qué piensan. ¿Les gusta lo que hace Emilia? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus temas favoritos? ¿Cuáles son los menos favoritos? Dejen cualquier cosa en los comentarios, síganme por ahí por todas partes y nos vemos la próxima. Chao.